Muy bien. Entonces, el tema de hoy es manejo nutricional en el niño, con algunas características. Ya vamos a ver en la exposición lo que es la connotación de la desnutrición, la anemia y cómo pueden también tener un impacto en el estado nutricional del niño, ¿no? En esta parte es la parte general, algunas características que pueden ser importantes en cada una de las etapas de los niños, ¿no? El logro de aprendizaje de esta clase es que ustedes puedan aprender acerca del manejo nutricional en sus diferentes etapas y relacionado a los cambios en el desarrollo y metabolismo que tienen en estos niños. Las etapas, ¿no? Creo que todos conocemos cada una de las etapas, ¿no? Desde que nacemos, lo que es el recién nacido, el lactante, el niño cómo se va desarrollando en esta etapa entre los primeros, desde el primer año de vida hasta los 3 años y qué características va adoptando en relación a su alimentación. Luego tenemos ya lo que son los preescolares de los 3 años hasta los 5 años, donde como pueden ver ya en la imagen, el niño adopta ya ciertas características y cierta independencia que le permite también ser partícipe de su alimentación. Y ya a partir de los 5 años hasta la etapa adulta, ¿no? Y incluyendo lo que es la adolescencia, vemos que ya el niño de 5 años en adelante va a tener algunas características muy similares a lo que es el adulto, ¿no? Obviamente con algunas modificaciones en relación al régimen nutricional. Ya entonces de eso va a tratar esta clase, vamos a ir viendo algunas de las características de cada una de ellas. En general, primero vamos a repasar cómo nosotros hacemos la evaluación antropométrica en un niño, ¿no? ¿Qué características nosotros vamos a tomar? No es lo mismo cuando nosotros tenemos a un niño que le vamos a hacer solamente peso, talla y calcular el IMC y con eso trabajar, ¿no? En el niño generalmente tenemos que trabajar en base a percentiles, tanto por edad y por sexo. O sea, existen tablas de referencia, tanto de la OMS como de lo que es el CDC, que nos permite valorar a través de percentiles si es que el niño tiene algún problema en lo que es su peso, su talla, ¿no? Y eso nos permite a nosotros establecer diagnósticos como lo que es desnutrición, sobrepeso, obesidad o en relación a la talla, lo que es talla baja, ¿no? Entonces, estas son las tablas. Ya en otra clase teórica les había presentado este tipo de tablas que nosotros empleamos, tablas elaboradas por la Organización Mundial de la Salud, en las cuales nos permite trabajar en base a percentiles, ¿no? Como pueden ver en la imagen, tenemos ahí el percentil 97, 85, 50, 15 y 3. Entonces, cada vez que el niño viene a la consulta en sus diferentes etapas, porque estas tablas existen desde lo que es el nacimiento hasta lo que es los 18 años. En esta pueden ver que es peso para la edad en niños desde el nacimiento hasta los 5 años. Existe otra tabla que es desde los 5 años hasta los 18 años. Entonces, cada vez que el niño viene y nosotros realizamos la medición del peso, eso inmediatamente, de acuerdo a la edad en años y meses que tenga el niño, tenemos que pasarlo a la tabla, ¿no? Obviamente, una sola medición no va a ser suficiente para nosotros poder establecer si hay alguna alteración en el crecimiento. Para valorar si el niño está creciendo adecuadamente o no, necesitamos poder establecer una medición de diferentes pesos, tallas, en un promedio de 6 meses. Recién ahí nosotros vamos a ver si hay cambios o modificaciones importantes que puedan alterar su crecimiento, ¿no? Ahí podemos ver si es que el aporte nutricional es el adecuado, puede estar relacionado incluso a procesos patológicos, ciertas enfermedades, tanto endocrinas u otro tipo de enfermedades congénitas, enfermedades renales, enfermedades metabólicas innatas. Cualquiera de estas puede generar un cambio en lo que es el crecimiento del niño. Acá tenemos la otra tabla, que es la que nosotros empleamos en la consulta, son las tablas de la CDC, ¿no? Ahí también vemos, dice de 2 a 20 años en niños, percentiles de la estatura por edad y peso por edad, ¿no? Igual, ¿no? Una vez que el niño viene, realizamos lo que es la medida, así como lo que es la talla y el peso, y eso inmediatamente lo pasamos a este tipo de tablas donde están los percentiles de referencia. De esa manera, en base al percentil en el cual se encuentre tanto su estatura y su peso,
nosotros vamos a poder determinar si es que hay alguna alteración. Pero como les digo, una sola medición no es suficiente para valorar alteraciones en el crecimiento. En cada consulta, tanto no solamente de lo que es endocrinología o nutrición, tiene que hacerse este tipo de valoración en relación al peso, talla del niño. Puede ser en la consulta a pediatría, cuando al niño se le va a realizar lo que es la colocación de vacunas. En cada una de las valoraciones tiene que haber una medición adecuada tanto del peso como de la estatura o la talla. ¿Cómo hacemos nosotros la valoración antropométrica? Existen diferentes métodos. Cuando es un niño o podría decirse un recién nacido, existen lo que son métodos para evaluar lo que es la longitud. Acá vemos también cómo se puede evaluar el peso. Hay balanzas especiales para lo que son recién nacidos que nos permite a nosotros tener un peso exacto de cuánto está yendo el peso del niño, del lactante. Luego tenemos lo que es los tallímetros, ya cuando el niño tiene a partir de los 2 años, 3 en adelante, donde necesitamos hacer una adecuada valoración de la talla. Y luego ya tenemos las diferentes etapas donde lo hacemos similar al adulto, ¿no? Hacemos la medición de la talla en base a un tallímetro, una balanza en el base al peso, y inmediatamente lo vamos a pasar a este tipo de tablas. Entonces, a ustedes, como médicos generales, recuerden bien el empleo de este tipo de tablas, ya que lamentablemente estoy viendo que en la parte de lo que son atención primaria, no lo hace un médico general, ¿no? Los únicos que manejan esto es los pediatras, neonatólogos y en nuestro caso endocrinólogos, ¿no? Entonces es necesario que ustedes conozcan el empleo de este tipo de tablas. Siempre pídanle a los padres su carnet de crecimiento y desarrollo, que es un método donde nosotros podemos valorar si está yendo o no bien el estado nutricional del niño. La evaluación antropométrica tenemos diferentes relaciones que nosotros, en base a estas relaciones es que nosotros se han podido elaborar estas tablas de referencia con los percentiles. Peso, edad, talla, edad, índice de masa corporal en relación a la edad y también la relación peso-talla. Entonces son todas las tablas que nosotros tenemos tanto de la OMS como de la CDC, ¿no? Estas ya son tablas tanto para niños como para niñas, ¿no? Existen por eso en base a estas tablas percentiles. Acá, por ejemplo, les he traído, estos son de la OMS, donde vemos en esta tabla desde lo que es el nacimiento hasta las 13 semanas de vida. Y eso existe estas tablas hasta los 18 años, donde nosotros primero lo medimos la talla como longitud y luego ya a partir de los 2 años como talla. Ya cuando el niño se para, podemos emplear el tallímetro, pero antes de eso, como han visto, el niño como es pequeño, tiene que ser medido en longitud, ¿no? El niño, el recién nacido va a estar echado y de esa manera nos va a permitir realizar la medición de longitud en centímetros. Como pueden darse cuenta, en cada una de las edades por semanas hay un cambio en lo que es la longitud, ¿no? Desde el nacimiento hasta su crecimiento, vamos viendo que va a ir modificándose. Acá, por ejemplo, ya tenemos desde los 2 a 5 años ya en talla, donde vemos que hay cambios, ¿no? Y así podemos seguir, o sea, existen tablas de referencia que nos va indicando en qué percentil se encuentra nuestro niño, ¿no? Lo ideal, lo recomendable para un niño sano en crecimiento es que tanto la talla como el peso estén por encima del percentil 50, ¿ya? ¿Qué significa? Si tenemos, por ejemplo, ahí en esta tabla de talla, edad, un niño que tiene 24 meses, o sea, 2 años, ¿no? Una niña, perdón, esta es la tabla de niñas, en una niña de 2 años debería ser su estatura mayor de 85.7 centímetros. Eso nos está indicando que está creciendo adecuadamente. Pero si vemos que una niña tiene una talla por debajo del percentil 10 o en este caso percentil 15, a los 2 años ya nos está indicando de que puede haber un problema en lo que es su estatura. Y eso muchas veces tenemos que relacionarlo si está o no asociado a algún tipo de enfermedad. Muchas veces lo que vemos en la consulta son primero tenemos que considerar
causas bastante frecuentes o comunes que pueden interferir en el crecimiento del niño. La más común es la anemia, ¿no? Los niños, a pesar de que puedan estar en nuestra región, siendo una región donde hay altura, ¿no? Puede haber también casos de anemia muy relacionados a lo que es la desnutrición, ¿no? También tenemos casos de parásitos, ¿no? Principalmente yardiasis, que también puede ser un factor importante por el cual no está creciendo el niño. Ya causas menos frecuentes y relacionadas a patologías hormonales, tenemos lo que es el hipotiroidismo, siendo una causa bastante común. Puede ser un hipotiroidismo congénito, aunque ahora ya con las pruebas de tamizaje neonatal eso es algo mucho menos frecuente, pero sí hay todavía casos de hipotiroidismo congénito. Y lo otro es hipotiroidismo durante las primeras etapas de la vida, que puede estar relacionado a otro tipo de problemas endocrinos. Entonces, en ellos tenemos que valorar siempre la talla, ¿no? Ver si hay una adecuada talla y en qué percentil puede estar, ¿no? Luego tenemos también en niños lo mismo, siempre en base a las edades, y tenemos también los pesos. Los pesos van a estar también en relación a kilogramos. También se recomienda en lo que es el peso que debe estar por encima del percentil 50, pero no deba pasar el percentil 85, ¿no? Porque ahí ya nos va indicando de que puede haber riesgo de sobrepeso o obesidad. Para establecer el diagnóstico de sobrepeso u obesidad en niños, generalmente tenemos que trabajar con la tabla donde hay índice de masa corporal en relación a la edad. Si el índice de masa corporal en relación a la edad está en el percentil mayor 85, ya hablamos de sobrepeso en niños. Y si está por encima del percentil 95, el índice de masa corporal, hablamos de obesidad. Es una patología que está aumentando en estos últimos años. Cada vez veo en la consulta que hay más niños con obesidad. Entonces, muchas veces eso está relacionado a los hábitos alimentarios. ¿Qué tipo de patrones o conductas tienen? ¿Qué tipo de alimentación también reciben por parte de los padres, ¿no? Actualmente por eso hay mayor libertad en la parte de los niños de poder consumir alimentos procesados, alimentos que puedan tener una densidad calórica bastante alta, y eso pueda generarles en ellos una obesidad o sobrepeso, ¿ya? Entonces, como pueden ver, existen diferentes tablas, ¿no? Y esas tablas nos permiten a nosotros poder hacer un seguimiento del estado nutricional del niño, ¿no? Hablar de todo esto sería pues bastante largo porque cada uno ya nos va dando una determinada, digamos, un determinado diagnóstico. Y lo siguiente que vamos a ver es cómo es la distribución de los macronutrientes en los niños. Primero vamos a ver que el aporte de carbohidratos va a ser mayor en los primeros 2 años de vida. O sea, desde el nacimiento hasta los 2 años, cuando hacemos la distribución de macronutrientes, vamos a tener un aporte de 45 a 65%, ¿no? Es mucho mayor que en los adultos, ¿no? En los adultos hasta 60% se puede recomendar el aporte de carbohidratos. Entonces, en los primeros 2 años puede ser hasta 65%. De los 2 años hasta los 5 años ya disminuye al 60% el aporte de carbohidratos, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de carbohidratos, así sean niños, tenemos que priorizar que sean carbohidratos complejos, ¿no? Con el objetivo de no generarle mayor riesgo de ganancia de peso. Luego tenemos lo que son las grasas. En lo que son las grasas, pues obviamente en los niños, en los primeros 2 años, no va a haber restricciones, no vamos a hablar de que el niño, pues en los primeros 2 años va a tener riesgo cardiovascular, ¿no? En ellos lo que tenemos que valorar es que el aporte es incluso un poco mayor a diferencia de lo que son las proteínas o incluso a diferencia de lo que son en adultos. Puede llegar incluso hasta el 40% en el aporte de grasas. ¿Cuáles grasas son recomendadas? Pues ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados en los niños. En lo que son proteínas, a diferencia del adulto,
las proteínas son mucho menores. Pueden ser en los primeros 2 años, o sea, desde 1 año a 2 años, hasta el 20% de proteínas, ¿no? O incluso mucho menor dependiendo de los objetivos nutricionales o comorbilidades que pueda tener el niño. De 2 a 5 años ya se puede incrementar hasta lo que es el 25%. Entonces, como pueden ver, hay ciertas modificaciones en la distribución de macronutrientes que tenemos que tener en cuenta en lo que son los niños. Ahora vamos a ir viendo algunas características de cada una de estas etapas, ¿ya? Primero vamos a hablar del recién nacido. El recién nacido, pues, en relación a su alimentación, principalmente los primeros 6 años va a ser, pues, la lactancia materna y luego ya asociado a la alimentación complementaria. ¿Por qué es importante la lactancia materna? Creo que eso ya es en relación a las características o la composición nutricional que va a tener esta leche, ¿no? Acá pueden ver en este gráfico una tabla comparativa donde vemos lo que es el calostro, la leche madura y la leche de vaca, ¿no? Ya se ha demostrado a través de diferentes estudios que el empleo de leche de vaca de forma temprana, ¿no? Si se les da en la primera etapa, desde lo que es el nacimiento hasta los 2 años, puede haber incremento de alergias, ¿no? O incluso hasta algún tipo de aparición de algunas enfermedades inmunológicas, ¿no? Por ejemplo, se ha relacionado mucho la leche de vaca a lo que es la diabetes mellitus tipo 1 en los primeros años. Entonces, es recomendado que se mantenga lo que es la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses, ¿no? Esto puede darse, la lactancia materna más la alimentación complementaria hasta los 2 años. Pero obviamente ya a partir de los 6 meses, la lactancia materna no va a ser suficiente para lo que es suplir los requerimientos calóricos que pueda tener en los primeros años el niño. Acá vemos también algunas características que diferencian tanto lo que es el calostro con la leche madura. La característica más importante es el aporte de proteínas totales. Como pueden ver, el calostro en 100 mililitros de leche materna va a proporcionar 2.3 gramos de proteínas totales, mientras que la leche madura va a ser de 0.9, ¿no? Y ahí pueden ver en la lista todas las diferentes micronutrientes, ¿no? Vitaminas minerales que tiene, ¿no? Otra ventaja que tiene la leche materna en comparación a las fórmulas, ya que también tenemos en el mercado diferentes fórmulas, ¿no? Que se le pueden dar a niños enfermos, donde la mamá no le pueda dar de lactar, ¿no? Tenga algún tipo de patología asociada que limite lo que es la lactancia materna, o el niño pues esté hospitalizado, esté delicado por algún proceso infeccioso donde tenga que complementarse con algún tipo de fórmula, pero estas fórmulas muchas veces no van a suplir adecuadamente o reemplazar la lactancia materna. ¿Por qué? Porque la leche materna va a proporcionar lo que son las inmunoglobulinas que necesita el recién nacido para fortalecer su sistema inmunológico, ¿no? Principalmente la inmunoglobulina A, que es algo que ninguna fórmula pues va a poder suplirlo, ¿no? Luego tenemos ya la etapa, y esta es una de las primeras etapas, donde en el niño vemos que hay cambios importantes en las necesidades energéticas y también la distribución de las proteínas, ¿no? Esto ya lo vimos en otra clase, les puse como algo general, donde de acuerdo a la edad que tenía el niño, veíamos que el aporte de kilocalorías, kilogramo peso y kilocalorías día era variable, ¿no? Podemos ver ahí en la tabla niños de 1 a 3 años, donde el aporte de kilocalorías va a ser de 102 por kilogramo de peso, ¿no? En total promedio 1.300 kilocalorías al día, que parecería pues una dieta hipocalórica en un adulto, pero para ellos es lo que necesitan, ¿no? El aporte de proteínas vemos que es de 1 gramo, y lo que es promedio diario de 13 gramos, ¿no? Que requiere un niño. Entonces ahí vemos que hay cambios cuando ya tenemos la edad de 4 a 6 años, donde va disminuyendo el aporte de kilocalorías. Y eso lo vamos a ver en algunas diapositivas, por qué hay ese cambio, ¿no? ¿Por qué disminuye el aporte en kilocalorías, kilogramo peso en estas etapas, ¿no? Y ya a partir de los 7, 10 años,
ya el aporte es muy similar al adulto, aunque todavía sigue siendo mayor en base a su kilogramo peso, ¿no? 70 kilocalorías, kilogramo peso. Y ya a partir de la adolescencia es muy similar a la etapa adulta, ¿no? La única diferencia es que en la adolescente pues se está dando lo que es la pubertad, ¿no? Hay un desarrollo puberal, hay cambios fisiológicos, metabólicos, hay hiperactivación de algunas células endocrinas que favorecen la utilización de los macronutrientes, ¿no? Ahí podría decirse que en la pubertad es un estado anabólico, ya que a través de la hormona de crecimiento y las hormonas tiroideas van a ser las encargadas de favorecer el crecimiento o el estirón puberal que se da pues en esa etapa, ¿no? Y la activación de las hormonas gonadotrópicas para la aparición de los caracteres sexuales tanto masculinos como femeninos. Ahora, desglosando cada una de las etapas, en el niño de 1 a 3 años, para diferenciarlo de los otros grupos, hay ciertas características que van a permitir la adecuada nutrición en esta etapa. Lo primero es que ya a partir del primer año de vida, el niño ya empieza a desarrollar sus habilidades motoras. Como pueden ver en la imagen, ya el niño a partir del primer año, año y medio, 2 años, comienza a poder agarrar los utensilios, el poder empezar a comer solo, pero siempre va a requerir en esta etapa todavía del apoyo de los padres, ¿no? Ahí es importante también que el niño ya empieza a tener una dotación completa de los dientes, ¿no? Dientes temporales o dientes de leche, ¿no? Eso permite a que nosotros podamos darle ya no solamente pues papillas en lo que es la composición de su alimentación, sino ya podamos darle algo mucho más consistente, alimentos un poco más sólidos, lo que le permita tener una dieta balanceada. Otra característica es que ya se da en esta etapa la transición a una dieta modificada, donde ya nosotros vamos a poder elaborar planes de alimentación muy similares a los que nosotros elaboramos en el adulto, ¿no? En el adulto siempre comenzamos en base al gasto energético, distribuimos los macronutrientes y de acuerdo a eso y a través de tablas de equivalencia podemos ir seleccionando qué alimentos puedan cumplir este tipo de distribución de los macronutrientes, ¿no? Entonces, en base a ello, en los primeros 2 años, ¿no? Tanto en niños y niñas, el aporte de kilocalorías día va a ser de 800 a 1000 kilocalorías, lo cual nos va a corresponder a 13 gramos de proteínas, ¿no? Y la distribución, lo que ya vimos en una de las tablas, tanto de grasas va a ser del 30 al 40%. En esta etapa de la vida es importante el aporte adecuado de 3 minerales, hierro, calcio y zinc, ¿ya? El hierro va a ser uno de los más importantes, ya que eso va a prevenir lo que son las anemias carenciales, ¿no? Principalmente en esta primera etapa de la vida. A partir de los 2 a 3 años, vemos que incrementamos el aporte de kilocalorías, se mantienen lo que es las proteínas, como dijimos, es un 20% máximo de proteínas en estas primeras etapas, ¿no? Las grasas las mantenemos, ¿no? Y mantenemos el aporte de hierro, calcio y zinc, ¿ya? Entonces, esta es una de las etapas iniciales donde a través de ciertas características vemos que ya hay una transición, un cambio, porque previamente hasta los 6 meses, pues el niño solamente se alimentaba de lo que es la leche materna, ¿no? Esta es una dieta o una guía de dieta para un niño mayor de 1 año. Pueden ver algunas características. Por ejemplo, si lo vamos distribuyendo, ahí dice grasas. De 1 a 2 años, las grasas y la ingesta del colesterol no van a estar restringidas, ¿no? Es lo que les decía al inicio. En estas etapas, pues no vamos a hablar de riesgo cardiovascular o otro tipo de limitaciones como se dan en el adulto. Acá nosotros tenemos que priorizar la distribución en base a porcentajes y en base al gasto energético total, ¿no? En base a estas tablas ya vimos cuánto era los primeros años y hacemos la selección de los diferentes alimentos, ¿no? Ahí ven carnes, proteínas, dice seleccionar y preparar carnes, pollo, pescado, ¿no? Siempre en pequeñas porciones para poder darle al niño, ¿no? En esta etapa, por eso les digo, es la transición, es la modificación en lo que es la alimentación.
Ahí también vemos frutas, granos, ¿no? Leche de vaca. Se puede emplear ya en esta etapa, ¿no? Como les dije, pero puede haber riesgo de la aparición de alergias o algún tipo de enfermedad inmunológica. No es lo posible darle nada más lo que es la alimentación de lo que es proteínas, carbohidratos, lo que son cereales, las grasas, principalmente pueden ser frutos secos, aunque en esta etapa todavía hay que tener cuidado con ello, vamos a ver por qué. Y en lo que son bebidas, ¿qué bebidas pueden emplearse en esta etapa? Principalmente agua. Agua sola, sin ningún tipo de endulzante o bebidas o jugos de frutas, se recomienda en esta etapa. Solamente agua puede ser la bebida recomendada para los primeros 2 años de vida. A partir de los 3 años en adelante, ya el niño cambia completamente su entorno y adquiere ciertas habilidades. Ya él, a partir de esta etapa, ya hay un manejo adecuado de los utensilios, ya puede manejar lo que es una cuchara, un tenedor, y otra habilidad motora que ya tiene desarrollada va a ser el poder sentarse a la mesa, ¿no? Como pueden ver en la imagen, esta es la etapa preescolar, donde muchas veces el niño ya tiene podría decirse, identifica su entorno, y el entorno puede influir en su alimentación, ¿no? Viendo a sus compañeros o a otros niños en esta etapa, puede cambiar los hábitos alimentarios que tiene el niño. Otra característica de esta etapa que es importante es que ya a partir de los 3 años, ya el niño adquiere una cierta habilidad de protección de la vía aérea. ¿Qué significa? Que ante lo que son alimentos muy pequeños, por eso les decía a veces granos, no ciertos tipos de cereales, puede ya el niño cuidarse, ¿no? Y no va a haber riesgo de algún tipo de broncoaspiración. En esta etapa, los requerimientos en kilocalorías van a ser ya mayores. Hablamos de un aporte de kilocalorías de 1.200 a 2.000 kilocalorías, ¿no? Las proteínas también aumentan a 19 gramos día. Las grasas van disminuyendo de 25 al 35% y mantenemos lo que es el aporte de hierro, calcio también aumenta, y el zinc 5 miligramos al día. Entonces vemos que a diferencia de los primeros 3 años, acá hay una influencia muy importante del entorno, ¿no? Y eso también depende mucho de los padres, los hábitos alimentarios que ellos puedan tener, ¿no? Porque si ellos consumen alimentos procesados, alimentos que tengan grasas saturadas, muchas veces eso también puede influenciar en que el niño adquiera ese tipo de hábitos y probablemente pues él desarrolle obesidad infantil. Acá tenemos también un gráfico que nos muestra un tipo de composición de dieta a partir de lo que son preescolares, ¿no? Ahí vemos la distribución en lo que es las bebidas, las proteínas, los granos, las frutas, los vegetales, y cómo nosotros podemos hacer la distribución en base a porciones, ¿no? Ahí nos dice edad de 1 a 2 años, cuánto deben ser las porciones en el día, de 2 a 3 años y de 4 a 8 años, ¿no? En lo que son las proteínas, también ya vimos que en una diapositiva previa que ya puede haber un adecuado aporte de lo que son carnes, ¿no? Pollo, pescado, puede dársele al niño, ¿no? Pero obviamente depende mucho de la consistencia, el modo de preparación nosotros que le podemos emplear, ¿no? Lo que son granos, ya no hay tanto cuidado en esta etapa, porque como vimos, una característica es que ya va a haber un adecuado cuidado de la vía aérea, entonces no va a haber riesgo de que pueda aspirarse con cualquier alimento pequeño, ¿no? Principalmente los granos. Las frutas, igual, una fruta diaria, ¿no? Los vegetales también acá ya se le pueden ir incluyendo a modo de lo que son ensaladas, ¿no? Puede haber también tipo jugo, se le puede dar. Y como ven en lo que son aceites, los aceites pues generalmente son los ácidos grasos monoinsaturados, no va a haber una limitación hasta los 2 años, ¿no? A partir de los 2 años en adelante ya podemos usar lo que son medidos, ¿no? A través de cucharillas, ¿no? Ahí dice 3 al día, 4 al día, y de esa manera ir viendo la distribución, ¿no? Y lo que son calorías para otros usos, eso es lo que se llaman pues los pastelitos,
caramelos, muchas veces eso tiene que ser muy limitado. Y donde los padres pueden tener ese tipo de problemas ya cuando hay contacto con otros niños. Cada niño cuando va a lo que es al jardín muchas veces depende mucho de los hábitos alimentarios de los padres, ya que el niño adquiere ese tipo de hábitos. Y muchas veces, pues si los padres consumen gran cantidad de estos alimentos, obviamente el niño también adquiere ese tipo de hábitos. Ya el niño a partir de los 5 años ya es un niño que tiene ya ciertas características, ya él es capaz de poder elegir sus alimentos. O sea, él puede ser parte de la selección o la planificación de la comida, ¿no? En asociación con los padres, ¿no? Y ya el niño adquiere gustos propios, ya no es solamente que el padre le impone y le pone en la mesa, no tienes que comer esto, sino ya él puede ser partícipe de la elección de sus propios alimentos, ya tiene gustos y también adquiere ya lo que es consciente de su peso y su forma corporal, ¿no? A partir ya de los 5 es subidos de peso, problemas también psicológicos dependiendo de su entorno, ¿no? El entorno, como vimos ya desde los 4 años en adelante o 3 años, pero puede ser importante, ¿no? Y la distribución ya es diferente, ¿no? Ya en esta etapa es ya cambiando, podría decirse, o muy similar a la etapa adulta, ¿no? Vamos viendo que incrementa el aporte de kilocalorías diario, las proteínas también van aumentando, las grasas van disminuyendo, ya se van limitando al 25-35% y hay un aumento, ¿no?, en los minerales principales, ¿no?, lo que es hierro, calcio y zinc, ¿no?, hasta 10 gramos, 10 miligramos al día de zinc que puede darse en estas etapas. Y la composición de la dieta es mayor, acá vemos algunos cambios importantes, hay un mayor aporte de lo que son proteínas, ¿no? 5 porciones al día, pueden ser igual carnes, pollo, pescado, lo que son cereales, huevo, ¿no? Como lo que son principales proteínas, lo que son los granos, ¿no? Ahí tenemos lo que es el maíz, la avena, la cebada, ¿no? Y frutas, igual puede ser una fruta y media al día, ¿no? En el niño era menos de 5 años era una fruta. Los vegetales tienen que también un adecuado aporte y los aceites, como han visto, también aumentan. Las calorías de otros usos también tienen que ser limitadas, hay incluso ya de 130 a 170 kilocalorías al día, ¿no? Lo cual equivale más o menos casi a una porción pequeña, un pastelito pequeño, que es lo máximo que puede consumir un niño en esta etapa al día. Pero eso es algo que muchas veces no se cumple, ¿no? He tenido pacientes pequeños que casi comen, priorizan muchas veces los padres, a veces por trabajo, lo dejan en casa con un cuidador o lo dejan con otros familiares, entonces los niños hacen lo que quieran, empiezan a adquirir malos hábitos alimentarios a partir de los 5 años, empiezan a saturarse lo que son de pasteles, de frituras, y obviamente eso puede generar cambios importantes en su estado nutricional. Y este podría decirse el resumen de todo lo que son los requerimientos y recomendaciones dietéticas de cada una de las etapas, ¿no? De todo lo que hemos visto, la distribución de macronutrientes, que es importante, por eso les decía que hay cambios en lo que es los niños a diferencia del adulto, ¿no? Priorizamos inicialmente lo que son carbohidratos y grasas, y ya luego a partir de los 2 años empezamos a reducir, ¿no?, a lo que son las grasas, las proteínas, ya empezamos a incrementarlas, ¿no?, a partir de los 4 en adelante. Muy bien, esa sería la clase teórica, ¿ya? Si tuvieran alguna pregunta o algún aporte de parte de ustedes. A ver, vamos acá. Alex. Sí, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, más que un aporte, doctor, quiero hacer un previo análisis, doctor. Normalmente con respecto al calcio, ¿no? Porque el calcio en niños se le tiene que dar una cierta porción y es más de 2 a 3 raciones al día.
¿Por qué? Porque si sobrepasa estos estándares, posiblemente el niño ya no pueda crecer porque podría osificarse el hueso, esa parte de la metáfisis, ¿no? Entonces, estaba leyendo en un artículo donde dice los niños necesitan calcio a medida que van creciendo para poder desarrollar un crecimiento óseo adecuado. ¿No? Lo que nos indica es de que los niños de 1 a 3 años necesitan 700 miligramos de calcio al día. Esto se puede dar en 2 o 3 raciones al día, ¿no? Y los niños de 4 a 8 años necesitan de 1000 miligramos de calcio al día, que pueden ser de 2 a 3 raciones. Y los niños de 9 a 18 años necesitan de 1300 miligramos de calcio al día en 4 raciones. Respecto a todo esto, doctor, ¿estaría correcto en todo lo que esté mencionando, doctor, o hay otro estándar que se tendría que calcular con respecto al calcio? No, es correcto, incluso es muy similar a lo que yo he presentado, ya que es bibliografía de la OMS, ya que son requerimientos nutricionales en esta etapa. Recordar que el calcio es un mineral que hay dos etapas de la vida donde debe haber un mayor aporte de calcio. Uno es la niñez, como bien has dicho, podemos llegar a necesitar de calcio de hasta 1300 miligramos al día, y el otro es la gestación, el embarazo, ¿no? Creo que también eso ya se ha revisado porque es importante durante el embarazo principalmente, ya que fuera de esas dos etapas, el aporte de calcio diario va a ser generalmente de 800 hasta 1000 miligramos al día, ¿no? Lo que podría aportar a lo que has dicho es que es importante de que si nosotros damos algún tipo de aporte de calcio, siempre vaya acompañado de vitamina D, ¿no? La vitamina D también es importante durante el desarrollo de la niñez, empleándose hasta 800 hasta 1000 unidades internacionales de vitamina D, ya que sabemos la vitamina D va a ser el elemento que va a favorecer la absorción gastrointestinal de este mineral. Muy bien tu aporte, Alex. Gracias, doctor. Laura Luz. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bien, doctor, mi pregunta era acerca de la fibra, ¿no? Bueno, sabemos que la fibra nos ayuda a sentirnos saciados y pues a que las cosas también vayan por buen camino en el aparato digestivo. También nos ayuda a evitar el estreñimiento y también ayuda a reducir enfermedades cardíacas, cáncer, obesidad. Entonces, doctor, no encontré tal vez una información acerca de esto, ¿no? En los bebés. Entonces, por eso deseaba saber si hay alguna pauta sobre la fibra disponible para los bebés menores de 1 año de edad. En los bebés, fibra. ¿Segura que ha revisado bien fibra en los bebés? Sí, doctor, no encontré tal vez una pauta para los bebés menores de 1 año. Entonces, por eso No, le deseaba preguntar si tal vez. no, mira, de lo que he podido revisar, pues no incluyen dentro de las dietas fibra, o sea, la fibra obviamente, ¿dónde la vamos a encontrar? En lo que son vegetales, ¿no? Pero los vegetales, pues ya hemos visto en cada una de las etapas que es algo que ya podemos ir agregando, adicionando a la dieta del niño a partir de los año y medio, 2 años. Antes del año no es tan recomendado este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, considerando ello, pues la fibra no sería pues parte esencial o complementaria en el primer año de vida, porque todavía el niño, pues, ¿qué le damos, no? Generalmente está todavía en la que es la leche materna y a eso le damos ya una alimentación complementaria, ¿no? Generalmente papillas. ¿Qué puede contener esa papilla, no? Lo que son un poco de proteína, lo que son carbohidratos, ¿no? Ahí le damos papa, arroz, ¿no? Como principales carbohidratos, y todavía podemos ir complementando con algunos ácidos grasos monoinsaturados, ¿no? Puede ser palta también picada, pero todavía no vamos a emplear tanto lo que son vegetales de forma general para darles fibra. A partir del año y medio, como ya hemos visto en las diapositivas, sería parte esencial, pero en el niño no vamos a trabajar como en el adulto, ¿no? Donde en el adulto ya está definido, ¿no? Cuánto es el aporte de fibra por todos los beneficios que has podido comentar, ¿no? Riesgo cardiovascular, diabetes, obesidad y todo ello.
Sería cuestión de revisar un poco más si es que se puede dar lo que son alimentos ricos en fibra en etapas tempranas, ¿no? Y generalmente lo que tú preguntas es menores de 1 año, pero hasta donde yo he revisado creo que todavía no es recomendable, ¿ya? ¿O algo más has revisado, Laura? No, no, doctor, no encontré niños menores de Ujú. 1 año. Le hacía tal vez la Sí. pregunta porque leí pues de que eh, em, a los bebitos que se les da la leche de fórmula sufrían bastante estreñimiento. Entonces, por ese lado, como que tenía Ah, esa ya. duda. Pero para poder corregir ese tipo de problemas, más que todo es pues el agua, ¿no? El aporte de líquidos principalmente, ¿no? Porque sí, es algo bastante común que los niños en los primeros años puedan tener este tipo de problemas, ¿no? Muy bien, Laura, tu aporte. Quispe Flores Fabián. Presente, doctor. Bueno, doctor, quería hacer en realidad dos aportes, algo tal vez complementando Ya. lo que mi compañero al inicio dijo sobre el calcio. Ujú. Doctor, también había leído yo, bueno, también de que es muy importante, de hecho, el calcio de los 13 a los 16 años en promedio, porque aquí alcanzamos, aportamos una gran cantidad de calcio hacia lo que es la densidad ósea para formar, prácticamente ya es la última etapa donde se aglomera la mayor cantidad de calcio y después de eso la curva empieza a disminuir, sobre todo se da mucho más en mujeres, entonces es muy importante también a esta edad el aporte de calcio. Y bueno, lo segundo, doctor, era acerca de... Había estado leyendo, doctor, en un libro lo que es la alimentación del niño deportista y cuánto debería alterarse, bueno, su alimentación en general. Lo que más o menos, doctor, había entendido, bueno, solamente lo que había leído es de que principalmente, al menos en macronutrientes, nos dice de que la alimentación no varía mucho más allá que es importante que se suba el consumo de hidratos de carbono, pero más allá de en proteínas y en lípidos, casi es lo mismo que lo que debería consumir un niño en promedio. Además de que en agua y en agua, en cuestión de agua, en hidratación, es necesario obviamente de que el niño consuma mucha más agua acorde a su edad y acorde también a la actividad física al tipo de actividad física que realiza. Y en cuanto a micronutrientes, tal es el caso de minerales y oligoelementos. Bueno, hasta aquí, este libro mencionaba de que no se ejercen casi, se ejerce muy poco o ningún compromiso en estos micronutrientes o en la disminución de estos y que el aporte de agua, sobre todo, doctor, era muy importante, puesto que nos decía de que incluso si tan solo faltara una cantidad de agua o hidratación previo al deporte, esto podría limitar incluso el rendimiento deportivo del paciente. Ya. Bueno, eso nada más, doctor, quería. Ya. Muy bien. Me has hecho recordar algo que tal vez he podido omitir en la presentación. Otra característica en los primeros 2 años y desde lo que es el primer año de vida a los 2 años es que dice que el niño al hacerse esta transición en lo que es la dieta también disminuye lo que es el apetito. O sea, hasta el primer año de vida generalmente el apetito del niño durante lo que es la lactancia y la alimentación complementaria dice que está aumentado. O sea, come por lo menos 5 a 8 veces al día, pero ya a partir del año y medio, ya esto empieza a disminuir, pero no es que eso le vaya a generar algún tipo de problema nutricional, sino que es algo fisiológico, es algo normal, donde los requerimientos del niño a partir de ya del año y medio, 2 años, empiezan a disminuir, o sea, lo que es el apetito disminuye y nosotros es por ello que tenemos que tener cuidado en cómo nosotros vamos a elaborar lo que es el plan nutricional, porque a veces mucho eso pasa frecuentemente, los padres dicen, mi hijito comía bien el primer año, le daba de todo, papillas, todo comía, pero a partir del año y medio, cuando le empecé a dar otro tipo de alimentos de consistencia un poco más sólida, ya no quería comer. Y eso es algo común, o sea, es una etapa por eso de transición. Es donde el niño empieza a cambiar y adoptar ciertos hábitos propios y ya eso es mucho más evidente a partir de los 3 a 4 años en adelante. Ya, eso solamente para complementar lo que había podido revisar de este tema, ¿no? Es claro, creo que la hidratación en los niños es primordial, o sea, por eso es que nosotros, aparte de los macronutrientes que nosotros vamos a proporcionarles con la dieta, la hidratación pues va a ser importante, más como dice su compañero, si es que hablamos de un niño que tenga mayor actividad física, ¿no? Muy bien, Herbert, tu pregunta o tu aporte. Herbert.
Sí, doctor, acá estoy presente. Tenía una consulta. La consulta que tenía era, algunos padres de familia, a los niños, les suelen empezar a dar suplementos nutricionales como el Wellton, etcétera, pues, ¿no? De esa Ujú. categoría. ¿A partir de qué edad es recomendado poder darles, mejor dicho, decirles a los pacientes que pueden darle eso a sus niños? O a cualquier edad ya se les puede dar? Mira, generalmente los requerimientos creo que son claros. Los padres, sí, la primera consulta a veces es que ellos están preocupados en la nutrición, como les digo, más en este tipo de transición, de donde empieza a perder un poco el apetito los niños, ¿no? El año y medio, 2 años. Ya a partir de esa edad, podemos emplear algún tipo de suplemento complementario. No va a reemplazar muchas veces la dieta o el plan nutricional que nosotros le vayamos a dar al niño. ¿No? Hay padres que están preocupados, dicen no quiere comer nada, entonces le empiezan a dar fórmulas, le empiezan a llenar de suplementos vitamínicos, ¿no? Pero obviamente eso no es lo recomendable, ¿no? Sino es simplemente identificar si el niño puede tener algún problema nutricional a esa edad o simplemente es parte de la transición nutricional, ¿no? Pero antes del año no es recomendado este tipo de suplementos, salvo pueda ser recomendado en base a algún tipo de proceso patológico que pueda tener, ya que en los primeros años, como hemos visto, existe lo que es problemas de anemia, ¿no? Y la anemia muchas veces va a requerir de algún tipo de fórmula o lo que es suplemento, ¿no? Puede ser sulfato ferroso o otro tipo de suplemento de hierro que pueda darse, ¿no? Pero como les digo, depende mucho de la enfermedad que pueda tener el niño y si es que va a ser en un estado donde el niño no tenga ningún tipo de enfermedad, podemos emplearlos a partir del año, año y medio. Herbert, no sé si algo más quieras aportar. No, doctor, está claro. Ya. Vilca, Héctor. Sí, sí, doctor. Quería aportar, doctor, acerca de lo que es la nutrición en el lactante. Bueno, estaba leyendo acerca de esto y nos indicaba de que en la lactancia, o sea, nos indicaba de que la leche succionada por el recién nacido durante los primeros 6 meses, la primera parte succionada era rica en lo que es agua y en lo que es carbohidratos. Mientras que la última parte es la que estaba, la última parte, la última porción de la leche es la que estaba contenida rica en grasa y es la que necesariamente tenía que ver con lo que es el aumento de peso de recién nacido. Y es por ello que indicaban de que, o recomendaban de que la lactancia debe darse hasta lo que es el vaciado de la glándula mamaria, ¿no? En su totalidad, ya que la última porción o la segunda porción es la que va a aumentar lo que es el peso de recién nacido. Eso sería mi aporte, doctor. Ya, muy bien tu aporte, muy bien. Jeremy. Doctor, bueno, tengo una pregunta referente a más o menos aquellos niños, bueno, aquellos bebés que sufren de la galactosemia. Bueno, como bien sabemos, la galactosemia vendría a ser uno de los grandes problemas donde el cuerpo humano no puede llegar bueno, no contiene la enzima GALT, en donde específicamente al faltar esta enzima no llega a funcionar adecuadamente, como podríamos decir que el bebé no llega a transformar la galactosa en glucosa. Entonces, doctor, mi pregunta sería más o menos, en aquellos tipos de pacientes donde el bebé no tolera la galactosa para convertirla en glucosa y tampoco tolera aquellas fórmulas que contienen la galactosa, entonces, ¿cómo podríamos nosotros alimentar al bebé? O sea, ¿cuál sería la dieta nutricional que deberían seguir? Pero teniendo en cuenta que la galactosa es muy importante para el crecimiento y el desarrollo del recién nacido, doctor. Ya. Bueno, actualmente la galactosemia está dentro de las enfermedades, ¿no? De lo que es el tamizaje neonatal en algunas instituciones de salud, ¿no? Entonces es una patología que tiene que ser identificada de forma temprana. No podemos dejar que pueda agravarse y puede incluso llegar a algunas complicaciones, principalmente hepáticas, producto de este tipo de problema. Lo que se recomienda en este tipo de pacientes es pues limitar, podría decirse, o restringir lo que es la lactancia materna,
¿no? Y poder emplear algún tipo de alimentación complementaria a través de fórmulas, ¿no? Fórmulas específicas para este tipo de patologías, ya que dentro de la dieta de estos pacientes, como bien has dicho, pues la galactosa puede ser necesaria como carbohidrato para lo que es su alimentación, pero en este tipo de pacientes tenemos que limitar todo alimento que pueda contener este tipo de carbohidrato. Entonces, lo que se ha visto y cómo se maneja este tipo de pacientes es generalmente a través de suplementos nutricionales específicos para este tipo de patología. ¿Ya? Fuera de ello, pues es lo mismo, proteínas y grasas, no va a haber mayor limitación y se tiene que buscar otro tipo de carbohidratos que puedan ser, pues, podría decirse seguros para este tipo de pacientes. No sé si has visto o has revisado algún tipo de dieta o suplemento específico para a este tipo de enfermedad, Sí, Jerry. doctor. Bueno, estaba revisando los artículos y bueno, pude darme cuenta de que a este tipo de niños se le da suplementos de calcio para que así de esta manera estos puedan desarrollar adecuadamente sus estructuras óseas. También se les podía dar suplementos de la vitamina D y la vitamina K. Asimismo, bueno, evitar cualquier tipo de alimentos que contengan la lactosa, doctor. Eso sería. Ya, muy bien. A ver, Edgar Vladimir Cari. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas Mi duda era, noches. doctor, sobre el estudio de la edad ósea, ¿no? En la práctica clínica. Ya. Hay dos métodos que me llaman la atención. Uno que es el método cualitativo, que es el Atlas, ¿no? De Greulich-Pye, y uno que es el método de puntuación de Tanner-Whithouse. Mi pregunta sería, doctor, ¿qué tan común, en su experiencia, qué tan común se usan estos dos métodos? Y en una radiografía de carpo, ¿a qué edad? ¿Hay una edad así, un índice que nos haya preocupar, una cierta edad que se llegue y que nos diga que ese niño necesita que realizar una radiografía? Ya, a ver. Ya mira, de lo que entiendo y creo que queda claro es que ambas escalas son escalas validadas para la valoración de la edad ósea, por lo cual nosotros solicitamos lo que es la radiografía de carpo de la mano no dominante, ¿ya? Es un método o estudio de diagnóstico bastante empleado principalmente por los pediatras y mi especialidad, lo que es endocrinología. ¿Y en qué situaciones es necesario solicitar? Pacientes, niños que tengan talla baja, o sea, niños que nosotros a la valoración antropométrica tengamos una talla en un percentil menor de 10, ¿no? Y eso se vaya prolongando en los diferentes controles que podamos tener. Lo otro es en la pubertad, donde veamos niñas donde haya la aparición de los caracteres sexuales femeninos antes de los 8 años. Son dos situaciones en las cuales nosotros vamos a solicitar este tipo de estudio. ¿Por qué es importante? Porque no, en este tipo de procesos, en lo que es talla baja, puede haber una edad ósea mucho menor o retrasada a la edad cronológica del niño. Como un ejemplo, si el niño tiene, digamos, 5 años, está con una talla en el percentil menos de 10 y su edad ósea es de, a ver cuánto les dije ya, 10 años y sea su edad ósea menos de 8 años. Significa ahí que la edad ósea está retrasada. ¿Qué puede condicionar esto? Problemas hormonales principalmente, tiroides, hipotiroidismo o deficiencia de hormona de crecimiento. Entonces son dos situaciones patológicas en las cuales la edad ósea, a través de ambas valoraciones, tanto Greulich y Pye, podemos nosotros establecer el diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento. Obviamente para confirmarlo necesitaríamos pues lo que es el dosaje de IGF-1, ¿no? La otra situación patológica es la pubertad precoz, donde vemos todo lo inverso. O sea, si una niña empieza a tener aparición de caracteres sexuales, como lo que es el desarrollo de las mamas, ¿no? Una telarquía prematura, vemos, digamos, ya la niña tiene 7 añitos, pero le hacemos su edad ósea y la edad ósea sale 12 años. Está totalmente adelantado. ¿Qué nos está indicando? Que hay un desarrollo de lo que es el esqueleto óseo
mayor de lo normal, ¿no? Y probablemente va a haber un cierre de los cartílagos de crecimiento de forma temprana, lo cual puede condicionar en la pubertad precoz una talla baja. Entonces, esas son las dos situaciones. Obviamente, también en otro tipo de patologías, lo que son cromosomopatías, enfermedades ligadas al cromosoma X o lo que es XXY, lo que es el Klinefelter, también podemos emplear este tipo de métodos. Pero los más comunes, como te digo, es talla baja o pubertad precoz. Y es algo que lo usamos bastante, ¿eh? Incluso hoy día tuve una paciente que tenía pubertad precoz y su edad ósea pues era de 12 años y la niña tenía 8 años. Entonces es algo que nosotros empleamos frecuentemente. No sé si algo más quieras aportar de esta valoración, la utilidad que tiene. Lo normal es de, digamos, la edad cronológica más menos 2 debe ser la edad ósea. Por ejemplo, si el niño tiene 8 años, hasta 10 años es considerado normal, hasta 6 años. Menos de esos dos valores ya se puede considerar un proceso patológico. No sé si algo más quieras aportar de tu pregunta. No, doctor, esa era mi duda. Ya, sí, lo usamos bastante ese tipo. Aparte que es sencillo, ¿no? O sea, le pedimos la radiografía de Carpo y con eso, a través de este tipo de valoraciones, podemos identificar si hay o no un retraso o puede estar también adelantado su edad ósea. Muy bien. A ver, la pregunta, Espinosa Tito Jenny. ¿Otra pregunta? Buenas noches, doctor. Una pregunta. Sí. Es acerca del exceso de proteínas en el consumo de menores de 2 años. ¿Podría llegar a producir una insuficiencia renal o Exceso otro de problema? proteínas, pero es algo, ¿a cuánto te refieres? Ya hemos hablado de valores. ¿Cuánto podría considerarse exceso de proteínas? Más de 3 gramos por kilo de peso, pero 3 gramos para cualquiera es exceso de proteínas, ¿no? ¿Lo normal cuánto es? es 2 gramos a 1.5. Máximo, como límite 2 gramos. Bueno, de lo que hemos podido revisar, en general, si un niño tiene un adecuado aporte de proteínas a partir de los 2 años, porque como vimos, hasta los 2 años el aporte de proteínas es un poco menor, hasta el 20% en relación a los macronutrientes. Nosotros tenemos que ir valorando, si es un niño sano, donde la función renal va a ser adecuada, pues obviamente el riñón va a tener la capacidad de eliminar el exceso de proteína. O sea, no va a haber riesgo de que el niño pues va a terminar en falla renal, ¿no? Pero si nosotros estamos ante un niño que pueda tener algún tipo de enfermedad congénita, alteración anatómica en las vías urinarias, que es algo común a veces en niños, o riesgo de algún tipo de enfermedad metabólica innata donde pueda interferir o producir acidosis metabólica, obviamente en esos niños tenemos que trabajar con una restricción de proteínas. Todo va a depender por eso de la función renal que tenga el niño. Pero lo recomendado, como dijo su compañera, y eso es algo que hasta en adultos máximo en el aporte de proteínas es de 2 gramos kilogramo peso día. No vamos a darle más, pues no nos vamos a estar tentando a que podamos a largo plazo generarle algún problema renal, ¿no? Pero en realidad en niños se les da el aporte de proteínas, ¿no? En base a la dieta, las carnes, cereales, ¿no? Pero siempre tener cuidado en ello. Pero mientras la función renal sea adecuada, no creo que haya mayor problema o que el niño termine pues en enfermedad renal crónica. No sé, ¿quieres hacer algún aporte o por qué ha sido tu pregunta, Jenny? ¿O has Sí, visto me parecía, algún pediatra les da 4 gramos de proteína a los niños? No sé, ¿qué opinas de eso, no? parecía algo, una incógnita porque en las fórmulas de leche materna pues dan proteínas y a veces las mamás dan otro tipo de proteínas para la edad. Por eso era mi pregunta. No, pero mientras la función renal sea óptima, no hay mayor problema, ¿no? Pero siempre trabajar en base al gasto energético y la distribución de los macronutrientes, ¿no? Como les digo, pues memorizar todo eso es casi imposible, pero conforme uno va tratando este tipo de pacientes, uno ya va familiarizándose con los valores y los rangos de referencia que tenemos que trabajar en estos niños, ¿ya? Julio, tu pregunta.
Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Mi pregunta era en relación a la vitamina K. Al hacer una comparación con lo que aporte, con lo que se puede encontrar en la leche de vaca y la leche materna, encontré de que el contenido de vitamina K ciertamente era mayor en la leche de vaca que en la leche materna. Y había encontrado también de que a los recién nacidos se les administraba vitamina K. Quería saber la razón por la cual se administraba a los recién nacidos. Ya, la vitamina K se administra porque generalmente al recién nacido puede haber riesgo de algún tipo de hemorragia relacionada a los factores de coagulación vitamina K dependientes, principalmente el 2, 7, 9, 10. Es por eso que como medida o parte de la atención primaria del recién nacido está la administración de vitamina K. Supongo que eso lo van a ver a mayor detalle cuando estén, ahorita creo que están llevando pediatría, en neonatología, cuál es la importancia y el impacto que puede tener la administración de vitamina K en el nacimiento. Porque luego de ello, como bien has visto, pues tanto la leche materna o hasta incluso las fórmulas o incluso hasta la leche de vaca pueden tener un aporte, ¿no? Porque en ellos ya a partir, luego del recién nacido, pues no es que va a tener riesgo de sangrados o algún tipo de complicación, salvo esté relacionado a algún otro tipo de enfermedad hematológica o algún tipo de hepatopatía congénita. ¿Algo más que quieras aportar de tu pregunta? No, tal vez es básicamente lo que quería saber. Gracias. Ya, muy bien. Muy bien, terminamos la clase del día de hoy, ¿ya? Está quedando pendiente para esta semana lo que es el caso clínico. Espero que ya lo estén desarrollando como grupo. Como pueden ver, es un caso interesante.